Vamos a ver ahora el último tema del año, ciclos frigoríficos a vapor. No tenemos que repetir las consideraciones que nos llevaron a descartar el ciclo de Carnot como instrumentación de un ciclo térmico a vapor, porque las consideraciones serían similares, de manera que podemos comenzar por imaginar recorrer un ciclo Rankine en sentido inverso. Tendríamos recorrido el ciclo en sentido antihorario, una evaporación a baja presión, una compresión y luego una condensación. Hasta aquí no habría inconvenientes desde el punto de vista mecánico en instrumentar estas tres evoluciones. Esto es un evaporador a presión y temperatura constante, este es un condensador a presión constante en el tramo de cambio de fase, a presión y temperatura constante en el tramo de cambio de fase, presión constante a la salida del compresor, y este es un compresor en fase gaseosa. Vale un comentario respecto del fluido que evoluciona. Tiene que tener ciertas características porque estas dos temperaturas, la temperatura máxima y la temperatura mínima, están impuestas por las condiciones de operación de diseño. La intención del ciclo frigorífico es o bien extraer calor de la fuente fría o bien entregarlo a la fuente caliente. En las condiciones de operación, esas temperaturas están definidas por requerimientos técnicos o habitacionales. Si se trata de equipo de aire acondicionado, una de las dos temperaturas es la temperatura del ambiente exterior y la otra es la temperatura de confort que se quiere lograr. Si se trata de ciclos frigoríficos en la industria alimentaria, en ese caso es la temperatura mínima la que tiene que tener cierto valor para que la cámara frigorífica tenga las características necesarias. Y esto que estoy diciendo pone condiciones al fluido refrigerante. Digo esto porque ha sido un tema importante la elección del fluido refrigerante en la evolución de la técnica de refrigeración industrial. Y esto fue así porque los fluidos que mejores características físicas presentaban para ser candidatos a ser fluidos de trabajo por los rangos de temperatura y de presión, si bien la presión no es un objetivo, sí representa o puede representar dos tipos de dificultades. Si las diferencias de presión que corresponden a las diferencias de temperatura de operación, que como dijimos son factores de diseño externo, si esas diferencias de presión son muy altas, aumenta mucho el trabajo de compresión. En los ciclos frigoríficos un objetivo instrumental es lograr extraer calor de la fuente fría o entregárselo a la fuente caliente, aportando la menor cantidad de trabajo posible. Pero aún así, además de
que el salto de presiones debe ser el menor posible, la presión de alta debería estar preferiblemente por encima de la presión atmosférica, porque esto reduce los problemas asociados a estanqueidad, al menos de la parte del circuito de alta presión. Ocurría que los fluidos que cumplían mejor con estas características, puedo mencionar además que el calor latente de vaporización tiene que ser lo más alto posible para lograr en este proceso de vaporización extraer de la fuente fría la mayor cantidad de calor posible y de esa manera reducir la cantidad de masa de fluido refrigerante requerida para lograr cierto objetivo de capacidad frigorífica. Bien, como estaba por decir antes, en el primer cuarto, el primer tercio del siglo XX, cuando comenzaron a proliferar las aplicaciones de ciclos frigoríficos, comenzaron a venderse refrigeradores, heladeras domésticas. Los fluidos que se utilizaban eran todos tóxicos, uno de ellos el amoníaco, y hubieron accidentes por pérdida de fluido que generaban intoxicación en los habitantes. Esto se resolvió con la síntesis del freón, una marca comercial patentada por DuPont, que fue utilizada durante más de 50 años, ¿sí? Más de 50 años, hasta que por sus efectos negativos sobre la capa de ozono, hace no muchos años fue prohibido. Son los fluidos CFC, clorofluorocarbonados, que fueron reemplazados por otras variantes que no tienen estos inconvenientes. Pero no nos vamos a concentrar en el análisis de las características físico-químicas que tienen que tener un fluido refrigerante. Volvamos al ciclo. Queda la cuestión de cómo recorrer el salto de presión correspondiente a una expansión que, si fuera el ciclo Rankine recorrido al revés, debería ser una expansión en fase líquida. Bien, esto no es practicable y lo que se hace es sencillamente una expansión en una válvula isoentálpica, como las que hemos visto, lo cual hace pagar un precio, porque la válvula isoentálpica es irreversible, por lo tanto la expansión ocurre con aumento de entropía, y ese aumento de entropía hace que el fin de la expansión esté en este punto y en este, y se pierda este segmento como capacidad de extraer calor de la fuente fría. Este es entonces el primer, vamos a dibujar acá el dispositivo termomecánico, la simplicidad de un simple capilar tiene prevalencia sobre la dificultad de representar un ciclo, una expansión irreversible, y es el método de cobertura de esta fase del ciclo frigorífico que se utiliza hoy por hoy en una gran cantidad de aplicaciones de refrigeración industrial, incluyendo toda
el área de aire acondicionado para viviendas y refrigeradores domésticos e industriales. Si ubicamos el punto 1 aquí, tenemos 5 puntos característicos y el diagrama de instalación que correspondería a este circuito sería este: un compresor, un evaporador, la válvula de expansión y un condensador. Uno, dos. Vamos a marcar el punto 3 aquí. Es el mismo condensador el que produce la saturación del líquido, del fluido refrigerante a la salida del compresor y luego su condensación, y el punto 4 la salida del condensador y entrada de la válvula de expansión. Este es nuestro primer circuito de refrigeración, nuestro primer ciclo frigorífico. Este es el trabajo del compresor, y obtener las cantidades de energía intercambiadas no ofrece dificultades. La novedad es que tenemos que definir un título aquí, el título X5, pero tampoco es una condición de cálculo que no sepamos afrontar. Esto es Q absorbido y esto es Q cedido. Q absorbido es H1 menos H5, el trabajo del compresor es H1 menos H2, lo escribo al revés, porque en un compresor adiabático el trabajo es menos la variación de entalpía, el calor cedido es H4 menos H2, que es igual a H4 menos H3 más H3 menos H2 si queremos discriminar la cantidad de calor entregada en el proceso de saturación cuando el fluido refrigerante está en fase gaseosa, adicional al calor entregado en la condensación. Finalmente, en la válvula de expansión, H5 es igual a H4 y la válvula es adiabática e isentálpica, es irreversible, y X5, de manera que en la válvula de expansión no hay ni trabajo de circulación ni cantidad de calor intercambiada. Lo que tenemos que
obtener aquí es el título X5, que será H5 menos H' 5 sobre, perdón, sobre H segunda 5 menos H' 5. Aquí estoy llamando H segunda 5. H segunda 5 es H1 y H' 5 es la entalpía del líquido saturado a la presión de baja, y H5 es igual a H4, o sea que esto es H4, porque la válvula es isentálpica, menos H' 5 sobre H1 menos H' 5, y lo único que nos falta aquí es hacer mención a que esto es 5'. Vamos a llamar acá mejor H'. Bien, fíjense que el calor absorbido es H1 menos H4, porque H4 es igual a H5. H4 es la entalpía a la salida del condensador. Y de esta manera hemos calculado todas las cantidades puestas en juego en este circuito básico de refrigeración, o en este ciclo frigorífico básico. En los bloques que siguen vamos a ver mejoras que se pueden introducir en este ciclo para aumentar la cantidad de calor absorbido de la fuente fría, para reducir el trabajo neto del ciclo, que es lo que tenemos que invertir para obtener ese resultado.